Oyate, Wakantanka, un chimalayo. Gracias por estar otra vez acá con nosotros, acompañando nuestro encuentro, donde hoy había prometido hablar en ese nuevo episodio sobre cómo la risa, el acto de permitirnos reírnos, puede ser un gran escudo de protección con una energía fabulosa para blindarnos de las frecuencias vibratorias de malas intenciones proyectadas hacia nosotros. Y tal vez te va a sorprender esto que voy a empezar comentando en este episodio en que vamos a hablar de la magia de la risa también, pero quiero comenzar contándoles que aunque nosotros podamos no tener esa percepción, para las culturas nativoamericanas, las formas más poderosas de ataque espiritual son la envidia y los celos. Son los venenos más peligrosos y más penetrantes que pueden existir en forma de energía proyectada hacia los demás. Algunas personas creen que la magia negra, que las maldiciones y etc. son ataques poderosos contra los demás, pero todos estos rituales en realidad están impulsados por la fuerza que existe en el poder de la envidia y de los celos, por el deseo de venganza o de retaliación. Yo personalmente ya vi y ya sentí en piel propia cómo los sentimientos de odio desenfrenado pueden perjudicar el campo energético de los demás. Estas agresiones que ocurren en los mundos invisibles del tejido de los sueños
pueden debilitar muchísimo los límites espirituales de una persona, haciendo con que esa persona pueda incluso llegar a enfermarse o hasta sufrir un accidente. Especialmente si esa persona ya estuvo perdiendo energía a causa de sus miedos, de su propia proyección de la ira, del odio, de la amargura, de la angustia y sobre todo de la envidia. Los rituales de venganza son practicados por un amateur que en realidad nada más son que el uso equivocado de la cura mágica del cuervo. Los amateurs que hacen hechizos y maldiciones dirigiendo el mal a otros seres humanos tendrán sus más intenciones devueltas hacia ellos, lo que creará nuevos problemas en sus vidas. Ninguna mala intención puede florecer frente a la risa. La risa es el lubricante que impide la negatividad que pueda pegotearse en ese lugar, en esa persona, en ese grupo de personas. Nosotros podemos anular el poder de cualquier intención maliciosa cuando no le tenemos miedo. Cuando por lo contrario nos conectamos con la alegría y con el amor. Cuanto más hábiles nos podemos tornar en soltar la negatividad, más fuertes seremos espiritualmente, emocionalmente, mental y físicamente. El miedo a la sombra permite que la energía negativa asuma importancia en nuestra vida cotidiana y también en los reinos de la energía que nos rodea, donde las pesadillas van a ser las que reflejan esos miedos subconscientes o los sentimientos negativos que traemos con nosotros mismos. Pero mientras tanto, si nosotros aceptamos el hecho de que la vida contiene tanto luz como sombra y entendemos que ellas son energías complementarias, el miedo de aquello que imaginamos que el mal pueda estar haciendo a nosotros disminuirá e incluso no más podrá afectarnos a través de nuestros propios juicios. En varios puntos del tercer camino, nosotros tenemos la oportunidad de verificar cuánto bienestar personal y cuánta capacidad de sostener nuestra autoridad o nuestra integridad podemos haber ya desarrollado en el camino del crecimiento espiritual y de nuestra transformación de las habilidades blandas humanas. Ese descubrimiento ocurre nuevamente a cada vez que nos llega una nueva prueba para ver de qué manera nosotros utilizamos esa autoridad, esa autonomía, esa capacidad de autogestión que hemos conquistado en el correr de los 3 primeros caminos y es durante ese tránsito en el tercer camino de iniciación. También vamos a estar siendo puestos a prueba en cuanto a la habilidad que logramos utilizar y que influye para ejercer sobre el mundo nuestro poder y nuestra voluntad. En esas ocasiones nosotros podemos mirar muy de cerca, casi como con un microscopio, nuestras verdaderas debilidades y nuestras heridas más profundas y más esenciales. Como si el coyote mismo hubiese colocado toda nuestra basura, toda ese conjunto de cosas que nos limitan bajo ese microscopio electrónico.
Yo sé muy bien que esa puede ser una experiencia incluso bastante humillante. Digo que sé muy bien porque he pasado, perdón, muchas y muchas veces por ella. Mirar nuestras fallas por un lente de aumento y verlas tan de cerca cambia de una vez por todas nuestra perspectiva con respecto a nuestra autoimportancia, a nuestra prepotencia, a el inflado ego, que acá en Uruguay usan un término bastante malediciente que dice que se llena el que te dije de papelitos. El coyote una vez me dijo, riéndose por supuesto, de que ese evento ecualizador era la primera experiencia psicodélica que el ego de las personas atravesaba durante las iniciaciones en las antiguas escuelas de misterio. Si nosotros hacemos elecciones en que nos consideramos superiores a los demás o intentamos controlar situaciones y personas, encontraremos inmediatamente ese tipo de prueba sorpresa. Es muy interesante y muy habitual que cuando las personas elegimos un camino de iniciación realmente comprometidos a que este proceso forme parte de uno de los propósitos más importantes de nuestra vida, de que cuando llegamos a ese punto en que podemos tener una experiencia de un estado ampliado de conciencia y alguna experiencia psicodélica, que caigamos en la trampa, en la coyotada, en la trampa del coyote, de sentirnos muy importantes, muy iluminados y muy aptos a salir haciendo cosas para las cuales, en verdad, solo por haber tenido una experiencia psicodélica, no estamos para nada preparados. Si nosotros creemos que somos muy fuertes en una determinada área y empezamos a utilizar mal las habilidades conectadas a ella, los resultados pueden afectar otras áreas de nuestra vida, donde de repente todavía no estamos tan preparados y fortalecidos. Por ejemplo, si finalmente fuimos promovidos a un cargo importante en nuestro lugar de trabajo, pero no estamos maduros emocionalmente, podemos exigir de nuestros colaboradores cosas que son un poco razonables solo para estar testeando nuestro poder. Eso también puede aparecer en los ámbitos de las ceremonias y de los rituales chamánicos, cuando el supuesto chamán o la persona iluminada que está guiando la ceremonia hace cosas que en realidad no son guiadas por el espíritu o no están acompasadas con aquello que tiene que ver con proporcionar el mayor bien y la verdadera oportunidad de empoderamiento de aquellos que están participando de dicho evento, de dicho círculo ritualístico. Hay muchísimas personas que por haber pasado por algunas experiencias espirituales supuestamente diferenciadas de las experiencias de la cotidianeidad en la frecuencia beta en que funcionamos, se creen que pueden interferir en la energía de los demás y tratan de promover curas milagrosas y transmisión de energía desde un lugar que nada que ver con la verdadera capitalización o canalización de la fuente original de la energía, y después se sienten cansadas, desenergizadas e incluso enfermas y le adjudican la culpa a las personas a las que supuestamente estuvieron curando de ese cansancio, de esa falta de vitalidad, de ese uso excesivo de su energía vital, diciendo que las personas estaban muy oscuras y muy mal y que se les pegó alguna cosa que le pasó al otro. Todas esas epifanías, todos esos
delirios místicos son la medicina del coyote para mostrarles después a esas personas que realmente no están viendo las cosas como realmente son en su camino de búsqueda de su propia iluminación o de su propia expansión de conciencia hasta poder tornarse de verdad ayudadores conscientes y guiados por el Espíritu. Estas elecciones desafortunadas pueden incluso colocar en movimiento toda una cadena de ocurrencias que se mostrará bastante humillante cuando el jefe saque el manto de poder de nuestro ser, ¿no? De nuestro propio ser. O tal vez nosotros no sepamos dejar para atrás el comportamiento de pequeños tiranos cuando salimos del trabajo y llevamos para casa y alejamos de nuestros familiares y de nuestros amigos porque estamos contaminados con esa humillación que nos llegó porque percibieron que estamos usando nuestro poder de forma equivocada. Eso siempre pensando en el ejemplo de cómo eso ocurre en una situación cotidiana y bastante mundana, como tratar de usar nuestro poder para aprovechar, abusar de nuestros colaboradores en un trabajo solo porque nos dieron un puesto de supuesto poder. También en el contexto de los rituales, eso puede pasar cuando las medicinas que están siendo utilizadas terminan mostrándole a este guía espiritual que está tratando de mostrar su poder, haciendo que los demás crean en su poder de cura, y entonces, primero que nada, trae frecuencias no deseables para el ambiente, para que las personas que están en el círculo entren en un viaje de mal rollo, y después van y los tratan de sanar con sus pases mágicos, mostrándole a esas personas que el poder viene desde ellos. Todas esas trampas de estas falsas expansiones de la forma de usar la magia, el poder del cuervo, son experiencias que ambas partes necesitan, porque aquellos que están siendo, digamos, blanco de esas acciones, de ese supuesto chamán o de esa supuesta chamana, precisan pasar por esa experiencia para percibir que están entregando su poder a otra persona, en lugar de entender que su camino de iniciación es desarrollar su propio poder. El aprendizaje de cómo usar la autoridad que nosotros vamos adquiriendo en el camino iniciático del tercer camino, o el éxito que nosotros conquistamos, es súper importante de ser afianzada en ese tercer camino. De lo contrario, no vamos a poder crear el puente para transitar de forma armoniosa el cuarto camino de iniciación. Todos estos comportamientos del ego son trampas de la iluminación de ese tercer camino, donde aprendemos con la medicina del coyote, donde aprendemos a reírnos de nosotros mismos, percibiendo cuando realmente estamos cayendo en esas trampas de autoimportancia y de una equivocada forma de interpretar el poder. Obvio que todas esas cosas nos seducen a creer que necesitamos adoptar comportamientos que presumimos pertenecer a personas de autoridad, personas públicas o personas ricas o personas poderosas, hombres medicina, mujeres medicina. Y nada está más lejos de esa verdad, de la verdad, que esa premisa. El ser humano auténtico, sanado, usa su autoridad personal y su poder con mucha levedad, demostrando humildad, demostrando compasión
de una forma muy respetuosa. Cuando abandonamos la necesidad de ser reconocidos y cuando los engranajes de nuestros sistemas de creencias son desnudados y nuestro ser auténtico sustituye nuestras actitudes mentales, entonces ahí sí podemos empezar realmente a tocar un poquito de apenas de a poquito la solera de un próximo paso en el camino de la iniciación. Cuando nosotros procesamos de forma intensa nuestras cuestiones personales, conduciendo a éxito sobre nuestras antiguas limitaciones, las experiencias que vamos teniendo en ese camino, podemos incluso percibir que eso tiene una cierta similitud con lo que se llama el efecto dominó. Imagínate una hila de dominos, todos en pie, creando un camino sobre la mesa con muchas curvas y muchas vueltas. Cuando tú empujas con el dedo la primera ficha del domino, la hilera entera cae, una piedra después de la otra hasta que todas estén tiradas en el piso. La limpieza de nuestras cuestiones personales puede ser vista de la misma forma. Cuando removemos la idea falsa o un patrón de comportamiento de nuestras vidas, el primer domino que es empujado y todos los demás hábitos, problemas y ideas falsas conectados entre sí comienzan a desmoronar. Nuestros corazones se abren a la medida que soltamos esos patrones del miedo y de dolor y aprendemos cómo mantener nuestros corazones abiertos por periodos más largos de tiempo, a la medida que crecemos y experimentamos nuevas maravillas en cada punto de transformación personal. Algunas veces es necesario que quedemos totalmente exhauridos en el final de nuestra cuerda para que podamos realmente recibir las bendiciones que están siendo ofrecidas en ese momento de iniciación. La historia que se sigue es un ejemplo de cómo Jamie Sams encontró en sus momentos de apertura de corazón la inspiración para incluso compartir esos conocimientos con todas las razas y todos los pueblos. Ella cuenta que estaba viajando por varios meses y estaba muy cansada a causa del continuo dar sin que estuviera implícito en el acto de enseñar y también de no facilitar curas. Ella estaba en Washington en ese momento y estaba tan cansada y emocionalmente agotada que fue para el fondo del estacionamiento de la iglesia y entonces miró una pila de piedras que estaban allí, que eran utilizadas para rellenar algunos agujeros, y vio una piedrita que la atrajo. Cuenta ella que cuando la levantó y vio que tenía la forma de un corazón, adelante de ella estaba grabado un símbolo muy común de la mitología antigua, la dupla hacha del clan de las mujeres guerreras. Y en el momento en que vio eso, dice ella que le llegó un gran entendimiento de que ese era el símbolo del corazón del guerrero. Y entonces cuenta que en ese momento de epifanía escuchó la Madre Tierra hablando adentro de su corazón. Y la Madre Tierra le dijo: el corazón de cualquier guerrero espiritual sabe cómo ser fuerte y ayudar a los demás, pero es la mujer sabia que descansa y se nutre antes que su corazón se cierre para los demás o para sus propias necesidades humanas, la que tiene que estar conectada con ese camino de ayuda.
Cuenta Jamie Sams que de allí en más ella pasó a cargar esa piedra consigo para recordar de tener su corazón tan abierto para sí misma como para los demás y jamás volver a permitir que el acto de ayudar a otros pudiese tornarse un acto de exhaurir su vitalidad, un acto de llegar al punto del cansancio y de la desesperanza, un acto de vaciar sus reservas de energía vital. Y sí, por lo contrario, que las ayudas deberían estar ecuánimemente equilibradas con el acto de darse a sí misma lo que necesita, ayudarse a sí misma, descansando, alimentándose bien, dándose tiempos para recuperar sus energías y dándose tiempo para estar más conectada con el Gran Espíritu para sus propias necesidades. En el tercer camino de iniciación es cuando nuestra visión personal de la realidad es restaurada y pasamos por cambios radicales en la forma de reaccionar a ciertas situaciones. Situaciones que en el pasado nos hubiesen tirado o derribado, pueden ser ahora atravesadas con facilidad. Nos sentimos totalmente responsables por esos cambios y también por concedernos el permiso para vivir la vida de una otra manera. Cuando removemos la enorme cantidad de reacciones interconectadas y acumuladas durante la vida, creamos un montón de espacio disponible donde pueden ocurrir cambios muy mágicos en nuestros procesos mentales y emocionales. Pasamos a utilizar nuestra autoridad personal en lugar de reaccionar en esos procesos condicionados, porque elegimos estar actuando y no simplemente reaccionando. A medida que nos liberamos de las reacciones programadas provenientes de las heridas antiguas o de los patrones enfermizos de nuestra familia, adquirimos más autoridad personal y con ese poder personal más habilidad para equilibrar nuestra vida en el flujo del dar y del recibir. Las percepciones y las reacciones emocionales que teníamos antes son literalmente restablecidas, reactivadas y reorientadas, mientras vamos eliminando los viejos mecanismos que reforzaban los círculos mentales de esas limitaciones. Entonces podemos atesorar en ese momento del camino el hecho de que nuestra evolución personal nos haya enseñado a ver los obstáculos o las dificultades de la vida de una otra manera, bajo una nueva luz, porque hemos aprendido a reconocer la oportunidad de vencer los límites antiguos. Nuestra comprensión de cómo nosotros actuamos en el mundo se torna mucho más amplia, porque nosotros usamos un montón de nuestra percepción en el momento presente y tenemos también muchísimo más amor propio, una autoestima realmente recalibrada. Y esas son cosas que nos ayudan a encontrar la armonía y la unidad dentro de nuestro propio ser. No podemos pretender encontrar la unidad con el mundo exterior si no encontramos primero nuestra propia unidad interna. Experimentar el yuptala, esa integración de todo lo que hay adentro de nosotros con todo lo que hay afuera de nosotros, es un camino infinito. Y nuevos puntos de equilibrio serán encontrados a la medida que sanamos y refinamos nuestras vidas. Continuamos el proceso de definir quiénes somos, de cómo queremos vivir. También nos animamos a cambiar de dirección a cada vez que la vida nos conduce hacia adelante, hacia otras oportunidades.
y ya la muerte y el renacimiento del chamán se han transformado en una cuestión de poder conectar con un cierto tipo de engranaje, un cierto tipo de marcha, porque nos quedamos mucho más flexibles en nuestros pensamientos. Acciones, sentimientos y formas de funcionar comienzan a tener sentido con el propósito de nuestras almas. Y además de eso, la genuina compasión y la verdadera humildad probablemente van a acelerar nuestro progreso y van a ayudarnos a tener un vislumbre más claro de los caminos que vendrán. Espero que este camino de conocimiento del tercer camino de iniciación, donde la que prevalece es la medicina del coyote, con su capacidad de reírse de sus propios momentos de quiebre, de su propia autoimportancia falsa, de sus propios temas que le llevan a la humillación después de haber pasado por la ilusión de situaciones para poder ver dónde está su verdad y dónde están las cosas que no reflejan su verdad, sea útil para que ustedes puedan seguir animados a continuar esta caminata larga, pero llena de enseñanzas que nos puede inspirar para que podamos trillar nuestro propio camino de iniciación con más coraje, con más información, con más claridad y sobre todo sintiéndonos acompañados. En el próximo capítulo comenzaremos a trillar el cuarto camino de sabiduría y vamos a encontrarnos con el cuarto camino de iniciación, que justamente se llama el camino de la sabiduría. Hasta el próximo episodio.